Somos Epicentro. Hoy presentamos. Y el día de hoy el Señor hablaba de entrenamiento. Yo quiero que usted repita entrenamiento. Muchas veces pensamos que el entrenamiento puede ser un entrenamiento soft o suave. Pero por lo general las personas que saben de entrenamiento saben que amerita de que nosotros demos un extra, que nosotros demos una milla extra. O sea, no hay entrenamiento fácil. Los entrenadores de alta competencia saben que hay que sudarla, que hay que esforzarse y hay que hacer las cosas mejor que ayer cada día. ¿Sí o no? Entonces, yo quiero permitir leer algo a propósito de todo y creyendo que el Espíritu Santo se ha alineado desde esta mañana, con esta enseñanza, porque estamos dispuestos a levantar una nueva generación, pero bajo la unción y revelación del Espíritu Santo de Dios. No queremos más de lo mismo. Queremos que esta generación se levante con poder, con unción y con gloria. Así que Dios está levantando en estos últimos tiempos una generación profética, la cual va a demostrar al mundo la supereminentemente gracia de Dios para con sus hijos a través de un testimonio de amor, de poder y de integridad. Repita conmigo: poder, amor e integridad. No solamente fundamentados en los dones y en los talentos que podamos tener cada uno de nosotros, sino también en el carácter que precede la unción o que precede el llamado. Yo sé que aquí hay gente muy talentosa, o en la iglesia, vamos a hablar en general, hay gente muy talentosa, con dones, con talentos, con ministerio, pero le falta, repita conmigo, carácter. Ese carácter que es el de Cristo. ¿Cuántos saben cuál es el carácter de Cristo? Manso y humilde de corazón. Y a veces nosotros nos hemos desvirtuado del llamado. Pero si vamos a ser cristianos serios, como lo dije ahorita, nosotros tenemos que estar preparados para el entrenamiento. Y poder servir a Dios de una manera diferente, con amor, con humildad, porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y yo lo decía la semana pasada, al ver algunas sillas vacías, que esas sillas tienen un nombre, pero no es la responsabilidad del que está en el altar o del pastor, es su responsabilidad. ¿Aló? Es su responsabilidad que esas sillas se llenen, porque hemos sido llamados a establecer el reino de Dios. Y cuando oramos al Padre Nuestro y decimos: Padre nuestro que está en el cielo, venga a nosotros tu reino, esa oración por excelencia, decimos que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y que el reino de Dios tiene que ser implantado acá en la tierra. Pero el primer lugar donde tiene que ser implantado el reino de Dios es dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Hay gente herida, hay gente dañada, hay gente frustrada, hay gente que ha tenido mucho éxito. Pero estamos estableciendo el llamado en el eje equivocado. Y estamos estableciendo el propósito de Dios para nuestras vidas con el centro equivocado. Y nos hemos colocado nosotros como centro. Si me siento bien, sirvo a Dios. Si me tratan mal, no sirvo a Dios. Si me parece, sirvo a Dios. Todos queremos servir a Dios. Y pensamos que le estamos sirviendo bien. Que esa es nuestra manera de servirle a Dios. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Esta mañana, cuando terminábamos de hacer el entrenamiento, nuestro primer entrenamiento, al cual están invitados, los domingos a las 9 de la mañana, en punto, Dios me decía: no es a tu manera, a través de la boca de los pastores, es a la manera de Dios. Lo que pasa es que muchas veces la manera de Dios nos incomoda. Y ese entrenamiento que Dios quiere hacer con nosotros nos parece que tiene mucha fuerza y que el músculo se va a reventar o que nosotros vamos a colapsar en el entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la toalla, la tiramos y decimos: no sirvo más a Dios. No lo sirvo más porque no me parece, porque no me gusta el pastor, no me parece el otro pastor. Y hasta ahí llegan mis ganas de servirle a Dios, porque tengo el eje equivocado. Estoy sirviendo a través de mis frustraciones, mis experiencias, mi fracaso o mis éxitos. La semana pasada, yo no sé si ustedes recuerdan que hablábamos del Fórmula 1. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estuvieron acá la semana pasada?
Ese vehículo Fórmula 1 me decían que corría a 380 kilómetros por hora. Pero la semana pasada decíamos que ese vehículo teníamos que sacarlo ¿a dónde? A la autopista del propósito. Y me permití traer esta imagen. Ahí está el Fórmula 1. O bien la marca. El Fórmula 1 está en la autopista y está transitando por la autopista. Pero ¿ustedes creen que ese vehículo puede ir a 380 kilómetros por hora? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay obstáculos, porque hay reglas de tránsito, porque hay otras cosas con las que alinearse. Y ese vehículo que tiene la carrocería, que tiene la capacidad de correr a 380 kilómetros por hora en un circuito, le toca en la autopista de repente ir a 60 o 70. ¿Cuántos están entendiendo? Yo no sé de qué capacidad o de qué don te puede haber dotado el Señor a ti. Pero hay momentos cuando Dios te saca la autopista del propósito que tienes que ir más lento. Porque si tú vas a 380 kilómetros, o le pasas por encima a los demás o causas un accidente. Entonces tenemos que alinearnos a esa autopista. Estoy hablando con gente de reino. Estoy hablando con gente de reino. Gente que sabe que hay gente que viene más lento, que va en una autopista a un ritmo diferente y que tenemos que alinearnos con ellos. Puedo ser el Fórmula 1, puedo ser el que venga con la gran velocidad, pero si yo no le bajo 2, como dicen por ahí, puedo causar un accidente. Hoy quiero hablarles acerca del servicio. ¿Cuántos servidores hay acá? ¿Cuántos creen que podemos servir al Señor con algo? Tanto dentro como fuera de la iglesia. Yo he visto sueños, he hablado con algunos de ustedes y cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer al Señor. Entonces, a la enseñanza del día de hoy le hemos colocado servir sin doblez. Pero quiero que usted conozca primero el significado, la connotación dentro del contexto de la enseñanza, lo que significa para nosotros o para mí. Un doblez en una persona puede ser falsedad, puede ser fingimiento, puede ser disimulo, simulación o hipocresía. Yo quiero que usted entienda esta mañana que si usted está en este lugar es porque el Espíritu Santo quiere decirle algo a su corazón. Y yo le estoy hablando de esa iglesia en general. Hemos visto en el pueblo de Dios que hay algunas dobles agendas a la hora de servir al Señor. Pero hay un problema. Si usted quiere que yo se lo diga, demándeme, pídame, diga, ¿cuál es el problema que usted ha visto, pastor? He visto que al pueblo de Dios le falta humildad. En general hablo. En general hablo. Y cuando hablamos con una persona que tiene falta de humildad o que tiene orgullo, la persona orgullosa, hay algunos que caminan en orgullo pero no saben que lo tienen. Hay otros que son orgullosos, saben que lo tienen, pero lo justifican. Y otros orgullosos que están orgullosos de ser orgullosos. Eso pasa en el pueblo de Dios, no estoy hablando del mundo. Entonces tenemos la mayor unción, soy el mejor en esto, que todos vengan por mí y yo no por ellos, que todos se alinean a mí y yo no alinearme. Y eso es falta de humildad. Y la Biblia dice que Dios resiste al altivo, mas al humilde lo exalta. Y yo le digo, yo tengo una lucha personal. Y a propósito de esto, quiero decir que si esta enseñanza no me ministra a mí, no viene de Dios, es lo que yo pienso. Y me ha ministrado bastante porque nos hemos estado ejercitando en los últimos años en humildad. Diría yo que en los últimos 2 años hemos tratado de bajar un poquito en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que pensamos. Entonces en esa autopista te vas a encontrar con gente más lenta y necesitamos ser humildes. Pero ¿qué pasa con el humilde? El humilde pasa desapercibido, el humilde de repente no da caché, como decimos por allí. Ser humilde no es rentable. No es rentable.
pero yo necesito, de verdad, yo necesito ser humilde. Yo no sé si usted me acompaña y me lo dice también, yo necesito ser humilde. Yo necesito recibir todo lo que viene en esta autopista con humildad. Imagínense ese Fórmula 1 roncándole a los carros al lado. Llevo velocidad. Yo soy el de la fuerza. Necesitamos humildad. Amén. Entonces, si vamos a ser cristianos serios, como decía yo al principio, necesitamos alinearnos y no desaprovechar cada oportunidad que Dios nos está dando para formarnos. Cada oportunidad que Dios nos está dando para formarnos. Porque he visto muchísimas veces donde miembros, líderes de la iglesia creen que están por encima del pastor. Y muchas veces se van, no dicen ni chao, deshonran, porque esas personas estaban sirviendo con doblez, con doble agenda. Y se ve en la iglesia cristiana, evangélica, no se ve yo no he visto de repente en la iglesia católica que un cura, por ejemplo, diga, yo no quiero hablar más con el obispo, lo bloqueo, lo saco de mi línea de contacto y no hablo más con él. O me llama el Papa o lo llama el Papa y le dice, si es el Papa no me lo pasen. Entonces queremos hacer todas las cosas por nuestra cuenta. Y eso se ve en la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuántos están dispuestos a alinearse a la visión de Dios? Yo quiero saber. Porque es el Espíritu Santo. Aquí no se están inventando nada. Mire, no nos estamos inventando nada. Es el Espíritu Santo que está permitiendo que pasen cosas. Y le voy a decir algo y tome nota. Siempre es bueno dejar una puerta abierta. ¿Cómo? Sí. Porque eso te va a permitir ver el corazón de la gente. Hay enfermedades que usted tiene y que las personas tienen, que son enfermedades espirituales. Porque usted no ha sido libre de su corazón. Y somatizamos en nuestro cuerpo. Y yo estoy seguro que hoy hay libertad en este lugar. Estoy seguro que hay libertad en este lugar. En el nombre de Jesús. Wow. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas en esta casa. Pero ya definíamos qué es servir sin doblez. ¿Y qué es un doblez en una persona? Falsedad, fingimiento, simulación, hipocresía. Pero eso pasa en la iglesia de hoy día. Pero yo quiero mostrarles al maestro de maestros. Yo quiero mostrarle al pastor de pastores, con el que estuvieron los discípulos 3 años aprendiendo y tomando, bebiendo, amamantándose del maestro. Y habían unos que estaban sirviendo con doblez. Habían unos que estaban sirviendo con intereses ocultos. Eran capaces de entregar su vida por el Señor, pero había algo que ellos querían aparte. Y ya ahí hay un doblez. Yo quiero que vayamos ya a la palabra. Al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo 20, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Está conmigo? Estaba por ser entregado el Señor. Y se levanta, dice el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Salomé, con sus hijos, postrándose ante él
y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero que usted se ponga en contexto. Jesús estaba siendo entregado ya para ser crucificado, para ser expuesto. Dicen algunos teólogos que incluso un ojo salía de su cara, la barba le fue arrancada, paseó desnudo y lo crucificaron. Muerte que era solamente para los delincuentes duros de la época. Era una exposición a la que estaba siendo presentado Jesús. Y Salomé, creo que se llamaba la mujer, sí, Salomé, la esposa de Zebedeo, se sienta al lado de Jesús y le dice, ven acá Jesús, yo necesito que tú arregles las cosas antes de que te crucifiquen. Vamos a ver cómo cuadramos aquí. Yo necesito que mi hijo lo sientes a tu lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Estaban buscando protagonismo. Estaban buscando figurar dentro del servicio. Jesús, después de decirles, pueden ser bautizados, pueden tomar de mi vaso, pero el lugar que van a ocupar no viene de mí, sino del Padre. Sino del Padre. A veces atropellamos. A veces decimos cosas que no son coherentes con mi cristiandad o con seguir la imagen de Cristo. Y buscamos sobresalir, hacer cosas como para ser vistos. Y Él les dijo, así no es. El más grande allá tiene que ser siervo. Tiene que ser siervo. Hermanos, tenemos la necesidad de servir sin doblez. Hay una carga que de repente en el espíritu no la han visto, pero yo la puedo ver. Hay una carga que he visto en los pastores de esta casa. Hay una carga que he visto en ministros de esta casa. Y ustedes como equipo, ustedes como miembros de la iglesia, son llamados a acompañar y alivianar esa carga. No es por protagonizar, no es por ocupar un lugar o por estar en el altar. No es por eso. Es porque tenemos que buscar cada día la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios no siempre es buena, porque decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero Jesús no nos estafó. Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo vencí al mundo. ¿Cuántos tienen problemas? Bienvenidos a la promesa de Dios. Dijo que usted tendría problemas, que yo tendría problemas. Ahora la cuestión no es el problema, es cómo usted reacciona delante del problema. Cómo usted se enfoca delante del problema. Es necesario que nos volvamos a Cristo. Es necesario que volvamos a la casa del Padre. Algunas cosas quise resaltar hoy
en el desarrollo, en el trazado de la prédica, que tengo poco más o menos una semana, como les digo, dándole, y con luchas internas, porque yo no estoy aquí por ser perfecto, tampoco soy San Luis, el cuarto de la Trinidad, ni nada de eso. Es que tengo luchas diarias, permanentes, donde he tenido que bajar, menguar y decirle al Señor, Señor, dame humildad. Dame humildad, Señor. Quiero ser humilde, Señor. Y no es fácil, porque el humilde no es el que sale de primero en la foto. El humilde no es el que sale de primero en cada una de las campañas, etc. Ese no es el humilde. Entonces, a veces no es fácil. Y muchas veces nuestra falta de humildad o nuestro orgullo nos aleja del plan de Dios. Divide familias, divide amigos, te aleja de lo que Dios quería o quiere para ti. Entonces, muchas veces, muchas veces creemos, siento el fuego. Muchas veces creemos que el lugar nos los va a dar el hombre y el lugar te lo va a dar Dios. El lugar te lo va a dar Dios. Entonces, lo primero que tenía y decía que porque hay creyentes que no sirven a Dios. No, es la frase ahí, no. Hay creyentes que no sirven a Dios con transparencia y debilitan el testimonio de la iglesia. No solamente dentro y fuera, pero me dirás, pero Jesús vio a la mujer, andaba con los nobles, andaba con el cobrador de impuestos, andaba con la prostituta, andaba con el publicano, tenía a Mateo. Sí, pero Jesús era un agente de cambio. Él transformaba, Él no se convertía a ellos. Entonces, si usted está ligado o mezclado en algún entorno, en algún contexto en su vida, usted tiene que buscar ser de influencia, no que te influencie. Hay padres que incluso tienen miedo de mandar a los hijos al colegio. Y dicen, mejor lo tengo apartado porque si va para el colegio, me llega grosero, me contesta, ya no reconoce la autoridad de la casa, mejor no lo mando. Entonces, en ese entorno, creo que Dios está hablando esta mañana. En ese entorno es que nosotros tenemos que ser de influencia. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, tienes que ser de influencia. Tienes que ser de impacto. No puedes convertirte al mundo. Entonces, una de las cosas que nos alejan de servir sin doblez es el desconocimiento de la voluntad de Dios. Cuando nosotros desconocemos la voluntad de Dios, nosotros queremos andar como realengo. Decimos, ¿quién sabe lo que es realengo? ¿Cómo? ¿Alguien me dice? Sin ley. Sin ley. Entonces yo voy haciendo como a mí me parece o como yo quiero, porque es como soy el Fórmula 1, como que soy el que tiene los dones, como soy el que tiene los talentos, yo ando sin autoridad. Y lo que dice el Espíritu, a través de mis autoridades o a través de este entrenamiento que vamos a tener, yo lo obvio. Entonces somos como aquel hombre que se miró, dio la espalda y se le olvidó el rostro que tenía. Nos convertimos solamente en oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Lo segundo, hay un sentimiento de competencia, pastores, sentimiento de competencia intraiglesia o en nuestra iglesia en general, donde creemos que somos mejores que otros en esto o en aquello y nosotros queremos ir a 380 con los demás porque nos interesa llegar primero. Creo que le pasaba a ellos dos o le pasaba a Salomé. Salomé decía, bueno, mis hijos han estado contigo. Jesús tenía 70, tenía 12 y después tenía los 3 donde estaba Santiago, Juan y Pedro. Y como ellos son tus íntimos, como son los que te escuchan, como son los que saben quién eres tú, con manto y sin manto, ellos son los que tienen que estar uno a la derecha y uno a la izquierda.
Pero haga así, diga, eso no es así. Eso no es así, es Dios. Es Dios el que le va a dar el lugar a usted. Entonces, sus fuerzas no van a ser suficientes. No van a ser suficientes. Entonces, ese espíritu de competencia se ha metido en la iglesia y tenemos muchas veces más alto concepto de nosotros mismos y eso nos impide servir sin doblez. Lo otro, el temor al fracaso. Hay gente que ha tenido experiencias, más que todo con ministros, con personas, con amigos, con líderes. Y como ya tuvo una experiencia pasada, en base a esa experiencia, nosotros no queremos servir a la iglesia. Es más, algunos no quieren ni ir a la iglesia. Porque han tenido experiencias malas o no agradables con líderes. Y eso ha alejado a la gente de la iglesia. Otra de las cosas es la falta de disposición. Hay gente que la agenda es así. Ni que baje papito Dios y diga cámbiala, la cambia. Así, lineal. Y eso, por supuesto, está en el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Pero el Espíritu Santo en cualquier momento de su vida puede intervenir y decirle a X persona acá o cualquiera acá: necesito que cierres tu negocio, necesito que cierres esto porque necesito hablarte hoy a las 9 de la mañana. Y nuestra agenda se ve entorpecida por lo que nosotros estamos haciendo o por lo que nosotros dejamos de hacer. Y esto también, amados hermanos, es ese gigante con el que hemos estado luchando, que se llama ego. Ese gran gigante como el que hemos estado luchando por años en la iglesia, que ha sido el ego. Primero yo, después yo, y tercero, yo. Ese es el gran gigante. Cuando nosotros tenemos que ver a los demás como prioridad. Primero Dios y a los demás como prioridad. Yo sé que tú eres ese vehículo. Yo sé que tú eres ese vehículo que tienes dones, que tienes talentos, que tienes ministerio. Yo lo sé. Yo lo sé. Lo he visto. Lo he sentido. Pero también sé que llega un momento donde Dios nos dice: stop. Párate un momentico. Necesito hablarte. Necesito formarte. Necesito formar tu carácter. A Nicodemo, el Señor le dijo: hey, Nico, te toca volver a nacer. Todo lo que aprendiste, todo lo que haces, todo lo que eres, déjalo ahí en stop, porque necesito formar tu carácter. Tu carácter. Creo que es esa antesala al servicio. Si no tenemos carácter, no podemos servir a Dios sin doblez. No podemos servir al Señor sin doblez. Pero gloria a Dios porque es bueno. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios porque es bueno. Nada más lo creo por aquí dos. Dios nos da el diseño. Y entrega el diseño desde esta mañana, y lo estaba viendo con lo que decía el pastor Pedro, con lo que decía la pastora Libis, con lo que decía el pastor Fidia, que es que tenemos que despertar los dones. Pero esos dones que vienen a esta casa tienen que ir precedidos del carácter. Entonces, una formación, una base sólida para que usted y yo sirvamos sin doblez. Sin doblez. Lo primero que quiero mostrarles es tener una vida en el Espíritu. Tener una vida en el Espíritu. Yo pienso que esos dos hombres, Juan y Santiago, que estaban ya ahí listos para sentarse, uno a la derecha y uno a la izquierda, estaban siendo más direccionados por la carne y por sus deseos que por el Espíritu Santo, que por el Espíritu de Dios. Ese mismo Pedro al que Jesús se ciñó y dijo: prepárense que voy a lavarle los pies. Ese mismo Pedro que le dijo: ¿qué te pasa, Jesús? Ya va, espérate, Señor, ¿cómo tú le vas a lavar los pies? ¿Deberían ellos lavártelos a ti? Deberían lavártelos a ti. Y el Señor le dice: ya va, pero espérate. Espérate, ya va un momento, yo necesito lavarle los pies. Pero hay algo en Pedro, en este momento, que yo pienso que era que Pedro sabía que si el Señor le lavaba los pies a los 12, a él le tocaba también hacer lo mismo. Y él le dijo, lo que yo voy a hacer con ustedes, ustedes háganlo con los demás.
Entonces queremos quitarnos los zapatos, que nos laven los pies, pero a veces no somos capaces de ceñirnos y lavar los pies de los demás. Yo lavar los pies lo veo como que gente que ha venido transitada, gente que ha venido golpeada, gente que tiene cosas en la vida que de repente no fue mi contexto familiar, no fue mi contexto cultural, y les ha tocado vivir cosas que yo no he vivido. Pero tengo que ser empático. Y si me toca lavarle los pies, heme aquí, Señor. ¿Cuántos están preparados para servir? ¿Cuántos están preparados para servir? Entonces denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios, que sé que está hablando esta mañana. Tener una vida en el Espíritu, y catalogamos 3 tipos de hombre. El hombre natural, que es ese que no ha conocido de Dios. El hombre carnal, que menciona Pablo en el libro de Corintios. Y el hombre espiritual, que también lo hemos reseñado en la Biblia, en 1 Corintios 2, 9, 11. Ese hombre natural que no ha conocido a Dios es el que necesita que usted vaya y le hable de Dios. No lo conoce. Pero hay algunos cristianos que pasaron de lo natural a lo espiritual y todavía son carnales. ¿Y cómo lo vemos? Con el día a día, con las reacciones que la gente tiene. Gálatas 5 habla acerca del fruto del Espíritu, que nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando nosotros vemos que tenemos una vida cotidiana y no tenemos parte del fruto, es que nos falta. ¿Alguien dice amén? Es que nos falta ser procesados por Dios. Y decían esta mañana, si no hemos pasado una prueba, nos va a tocar repetirla. Y sé que hay personas que han repetido prueba por años y años y años y años. O sea, han repetido la prueba y siempre han tenido la misma actitud. Pero eso es hasta hoy, repita conmigo, hasta hoy. Hoy hay liberación, hoy hay libertad en este lugar. Si lo cree, denle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Gloria a Dios. Lo segundo, bueno, ahí está. Amor y unidad. Amor y unidad. Buscamos rápidamente Efesios 4, 1 al 3. La semana pasada habíamos estado estudiando primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y ese mismo Juan del que yo le estoy hablando ahora, que era el que quería sentarse con su hermano Santiago junto a Jesús, lo que fueron llamados hijos de la ira o hijos del trueno, fue el que escribió que nosotros debemos caminar en amor. Porque si no conocemos el amor, no conocemos a Dios. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Sigue. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? ¿En qué? En amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Yo voy a ser un poco más directo. Si usted y yo no reflejamos el amor de Cristo allá afuera, no podemos llamarnos cristianos. Si usted y yo nos tratamos de unirnos desde acá dentro de nuestra multiforme gracia, multiforme sabiduría y también multiformes defectos, no vamos a poder conquistar a nadie allá afuera. Entonces yo quiero que te pongas de acuerdo con tu hermano y dile, estoy dispuesto a soportarte. Dile, estoy dispuesto a soportarte. Oye, va a estar ministrando el Señor también a los esposos, las esposas, los hijos. Estoy dispuesto a soportarte. Dentro de nuestras diferencias, dentro de lo que tú pienses y yo piense, te soporto. Dile, te soporto. No lo soportáis. Dile, te soporto. Nos toca soportarnos, hermanos.
Porque si no entramos en esa dimensión de amor, nosotros no vamos a poder servir sin doblez. Entonces venimos aquí, levantamos las manos, hablamos en lengua, caemos atrás. Y cuando nos vamos al edificio, agárrenla o agárrenla. Levantamos las manos, amor y paz, cantamos, adoramos. Y cuando nos vamos a la casa, tratamos mal a la esposa. Buscamos intereses particulares, pastor. Particulares. Y el Señor decía que era necesario negarnos a nosotros mismos. Yo creo que usted puede mirar alrededor. Mire alrededor, todos somos diferentes. Nos vestimos diferentes, nos reímos diferente. Pero no porque yo no sea como tú, o tú no seas como yo no soy usado por Dios. O tú no eres usado por Dios. Entonces tenemos que soportarnos. Hermanos, vamos a la conquista de la autopista del propósito. Vamos a la conquista, pero la velocidad no va a ser la misma de la pista, ni las leyes van a ser la misma de las pistas. Usted tiene que entender que allá afuera hay un mundo que necesita ser tocado por usted y por mí. Que las sillas que están acá, que la gran cosecha, porque yo creo y yo lo repito, vamos por los primeros 1000, vamos por los primeros 1000. Yo me cuento. Necesitamos entender eso. Pero mientras que estemos enfocados en la diferencia, si tú tienes razón, yo no tengo razón, yo soy mejor que tú no eres mejor que yo, no vamos a poder conquistar. No te ves como yo, no te ves como aquel, no te ves como este. No. Dios y su Espíritu Santo y su infinita gracia y misericordia nos va a alcanzar a todos. Nos va a alcanzar a todos. Dale un aplauso a Dios. Yo no entiendo. Yo estuviera eufórico, arrebatando promesas, diciendo sí, la gracia, el favor de Dios me van a alcanzar. Porque es que nos van a alcanzar. Pero tenemos que ser agentes de cambio. Tenemos que ser fuente de cambio. Tenemos que ser los que proyectemos ese cambio. ¿Cómo vamos a llegar con una grey o vamos a llegar con gente o nos vamos unidos a hacer un culto unido? Entonces está peleando el pastor Fidia conmigo, yo con el pastor Fidia, el pastor Pedro me dice y yo le digo, no chicos, no, tenemos que llegar en armonía. Dice la palabra que ¿dónde está la bendición? Dice, bienaventurados allí cuando están los hermanos juntos y en armonía, porque allí hay bendición y vida eterna. Pero si vivimos en contiendas y en debates, no vamos a mostrar el amor y la unidad de Dios. Dile a tu hermano que lo amas. Dile te amo. Dile te amo. Te soporto, te amo. Te veo en el espíritu. A tu suegra también díselo. Se ríe. Dile te amo. Como número 3, santidad y consagración. ¿Cuánto nos ha costado en la iglesia consagrarnos? ¿Cuánto nos ha costado en la iglesia servir sin doblez por esa santidad y esa consagración? La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero veamos qué significa santidad. Santidad significa apartado, separado. Significa que Dios te llamó y te escogió. Que como tú o como yo estábamos en el mundo. Yo no nací en el evangelio. El Señor tuvo que sacarme de donde estaba. Nos sacó, nos escogió, nos limpió, nos pulió y nos dijo, quiero que me sirvas. Aquí el Señor le está diciendo a muchos, quiero que me sirvas. Pero esa parte de consagración como que no cuadra mucho, pastor, porque la comida de la casa, esto, lo otro, el arriendo, no cuadra mucho. Pero eso lo vamos a entender ahorita más adelante también. La santidad es la misma naturaleza de Dios insertada en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:14 nos dice, y es la actividad más retadora que tenemos que tener como hijos de Dios y como hombres de fe. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y si no tenemos fe, no podemos caminar en fe. Dice, como hijos de Dios,
¿Cómo? ¿Cómo? Obedientes, pero cuesta esa palabra, ¿verdad? Como hijos de Dios, obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sigue. ¿Sigue? Ok, la tenemos allí. Entonces, la santidad es la más retadora y emocionante forma de vivir. La santidad como estilo de vida solamente es para valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos valientes hay acá? Esa es la actitud más retadora. También Dios nos dice que no amemos las cosas del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y muchas veces nosotros como que vamos más por la línea de querer o creer en las cosas del mundo. Como cuarto tenemos excelencia. Y excelencia tiene que ver con libertad. Tiene que ver con hacer las cosas siempre como para Dios. Tiene que ver con elegancia, honor, victoria. Es una actitud de hacer siempre lo mejor con los recursos que se tiene en ese momento. Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Yo no entiendo todavía cómo nosotros podemos hacer algunas cosas para Dios y no dar el máximo. Yo no digo que todos tengan que salir al 100, porque cada uno de nosotros trabaja con lo que Dios nos pueda estar entregando. Pero sí debemos avanzar en excelencia. Aquí quiero detenerme y hablar algo que tengo en mi corazón. Hace días, nosotros estamos ubicados en la perimetral de Guayaquil. En Guayaquil hay un grupo de jóvenes. Alguien dijo: wow, lo conocí. En la perimetral de Guayaquil hay un grupo de jóvenes que está trabajando a manera voluntaria. Mujeres, hombres, van, vienen. Hemos estado creciendo. Pero han estado trabajando con un espíritu correcto, pastor. Han venido haciendo las cosas con un espíritu correcto. Y con un corazón puro, con un corazón limpio. Sin nada que los contamine. Gloria a Dios por eso. Y no tienen, pastor, ni el 0,1% de lo que hay en esta casa. Quiero decirle a los servidores de esta casa desde mi corazón: aprovechen los recursos que hay en casa. Sirvan sin doblez. Sirvan sin doblez. El Señor los tiene en el lugar que Él desea que estén. Porque estoy seguro que acá ha traído gente con dones, con talentos, con ministerio. Pero sirvan al Señor con excelencia con lo que tienen en la mano, con lo que Dios les está dando la oportunidad de accesar. Entonces, en medio de eso, yo quisiera que usted dijera un gloria a Dios como un miembro de esta casa, que dijera: es verdad, pastor, tenemos una bendición. Dele un aplauso al Espíritu Santo, porque hay gente que está trabajando sin lo que usted tiene. Y lo sé como misionero. Hemos dormido en el piso, sin luz, con casas en 40 grados, que ahí es donde nosotros se nos prueba el carácter. Que dicen casa, pero es de zinc por todos lados. Y a una temperatura de 40, 39 grados centígrados, y nosotros adentro más que de lo que estoy sudando yo ahora. Entonces, dele gloria a Dios por lo que tiene en la mano. Dele gloria a Dios por el lugar donde está. Porque el lugar donde está es donde Dios lo quiere tener en este tiempo. Entonces, dile a la persona que tienes a tu lado: vamos a trabajar con excelencia. Vamos a trabajar con excelencia con lo que tenemos. Y la excelencia tiene que ver con puntualidad. Aló. Tiene que ver con puntualidad. Tiene que ver con entrega. Tiene que ver con disposición. Tienen que ver con que yo voy. No estoy esperando que me busquen, porque tú sabes que yo soy el elocuente.
yo soy Luis Torres, espero que me busquen. No, tienes que estar dispuesto y con excelencia desde adentro, desde tu personalidad, y que se te olvide el entorno. Que se te le olvide el entorno. Amén. Lo próximo que tenemos, número 5, ¿sí? Lo conversaba yo con el pastor Pedro hace pocos días y hablamos acerca de la proactividad. Proactividad. Pero esta mañana, alineándonos con el Espíritu y todo lo que venía hablando el Espíritu Santo a través de los ministros de esta casa, entendí que era militancia. Y militancia es esa persona que está siempre lista. Esa persona que está preparada para cualquier desafío o reto que se plantee en esta casa. Decíamos la semana pasada, la célula fundamental de la sociedad es la familia, y es allí donde está atacando el enemigo. Es allí donde ataca el enemigo. Familias destruidas, propósitos destruidos. Familias separadas, propósitos destruidos. Y no he visto en este tiempo una mayor separación de la familia, por lo menos en mi país, Venezuela, con viajes, unos por allá, otros por aquí, otros por este lado, otros por otro lado. Y los que todavía tienen la bendición de encontrarse juntos, tienen que buscar las herramientas para permanecer juntos. Y aquí están estos hombres de Dios. Entonces, militancia. Entonces, con una persona militante es que cuando suena la trompeta, dice, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer? Esa es una persona militante. No solamente en cuanto a este tipo de cosas, sino al servicio también. Una persona proactiva. ¿Cuántas personas están en el servicio en la casa? También, levanten la mano, por favor. Los que estén dispuestos a servir, también pueden comunicarse con el equipo. Pero yo sé que todos tenemos algo que aportar a la casa. Yo sé que todos tenemos algo que aportar. Pasamos a la número 6. Vamos a ir un poquitito rápido. A la número 6. Fe y avance. Hebreos 11 nos habla acerca de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Hay personas que están caminando y no caminan en fe, caminan con sus fuerzas, y repito, tenemos el mismo eje. O sea, el eje de nuestro servicio somos nosotros mismos. Lo que aprendimos, lo que sabemos, lo que conocemos o cómo nos parece que es peor. Esa es la condición de nuestro servicio. Y a veces tenemos que servir en fe, porque hay cosas que usted no va a poder ver sin fe. Hay cosas que usted no va a poder ver sin fe, porque su necesidad, lo que usted necesita, lo que usted cree, como lo enseñaron, cómo lo engañaron, cómo lo hicieron, eso va a ser el contexto que va a estar viendo en cada una de las cosas que Dios le mande a hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser ministrados en fe. Y yo le decía, Señor, dame más fe. No veo. Y el pastor preguntaba esta mañana, ¿quiénes se han sentido frustrados? Que no hemos alcanzado las cosas como yo. Es más, voy a levantar las dos manos. ¿Sí? Porque es que muchas veces nosotros no vemos las cosas que queremos ver. ¿A cuántos les pasa como a mí? ¿A cuántos les pasa como a mí que no vemos las cosas como las quisiéramos ver? Entonces, como yo no las veo como las quiero ver, eso quiere decir que es que Dios no está en la cosa. Si tú tienes que seguir caminando en fe y creyendo que fue Dios el que te llamó, que fue Dios el que te trajo a este lugar, que fue Dios. Entonces, ayúdeme a ministrar. Yo quiero que usted se toque allí el sitio donde cree que está su espíritu. Tóquese por aquí. Y pídale al Señor fe. Dile, Señor, dame fe. Necesito creer. No quiero ver al hombre, no quiero verlo a él, el que está hablando ahí, no quiero verlo a él. Quiero ver lo que está diciendo. Quiero ver lo que tú quieres darme a mí hoy. Dile, quiero ver lo que quieres darme a mí hoy. Señor, dame fe para caminar sobre el agua, para caminar sobre el fuego. Dame fe para hacer las cosas como tú quieres que yo las haga, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hay libertad hoy en la casa de Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Fe y avance. Ahora,
La fe es la que te va a permitir caminar y avanzar en las cosas que Dios te mandó a hacer, porque tú puedes tener fe, pero si te quedas tranquilo no tienes una fe activa. Tienes que tener fe, pero tienes que accionar en esa fe. ¿A cuánto nos ha pasado que de repente nos sentimos estancados y decimos, bueno, Señor, yo tengo fe, pero aquí me quedo hasta que tú vuelvas a hablarme, confírmame, hazme, dime, ¿sí? Entonces tienes que tener fe y avanzar, Quise dejar de último, antes de iniciarlo con lo que Dios pues, nos ha estado mostrando desde esta mañana, con la honra. Quiero hablar de honra hoy. Y creo que nos vamos a tomar un poquitito más de tiempo. Vamos a buscar, por favor, Mateo 13, 55 al 57. Dice, están hablando de Jesús en Nazaret y dicen así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Creo que va allí. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sino en su propia tierra y en su casa. Cuando hablamos de honra, hablamos de un principio que es el elemento esencial para los milagros. Cuando Jesús fue deshonrado en Nazaret, dice la palabra que no hubo mayor cosa o que no hizo mayor cosa. Porque ¿cómo vieron a Jesús? ¿Lo vieron como el presunto hijo de María? Como el presunto hijo de José, como el hijo de María, sus hermanas están con nosotros, yo lo conozco, yo la conozco. Y ese espíritu de familiaridad impidió que Jesús hiciera mayores cosas en Nazaret. A una de las cosas que le huimos, o de los que nos cuidamos los ministros muchas veces, es de la familiaridad. Cuando, pues en este transitar, como le he dicho, hay pastores que se alejan, hay pastores que no están en contacto como los pastores de esta casa con ustedes, sino que para llegar al pastor hay que hacer cita 3, 4, 5 días o 5 meses o 5 semanas antes. La cosa como que se mantiene un poco más limpia. Pero cuando hay un espíritu de familiaridad, ya comienzan las críticas, comienzan los conceptos, comienzan los criterios acerca del líder. Y ese espíritu de familiaridad hace, gracias, que nosotros le cerremos la puerta a los milagros de Dios. Que nosotros nos veamos las cosas más allá. Jesús fue visto como el hijo del carpintero, como el del martillo, como el de los clavos, como el de las sillas, como el de la mesa. No fue visto como ministro, sino como carpintero. Este no es el que hace esto y esto y esto y esto. ¿Cómo va a ser ministro? ¿Cómo puede ser ministro si lo que hace son mesas y sillas? ¿Cómo va a ser pastor o cómo va a ser maestro si hace mesas y sillas? Yo creo que el principio por el que tiene que regirse toda casa, toda amistad, toda relación, tiene que ser el principio de honra. Maridos, honren a sus mujeres. Padres, hijos, honren a sus padres. El principio por el que se rige toda relación es honra. Repita conmigo, honra. Si no hay honra, no hay milagros. El día que usted deshonra, hasta ahí llega el milagro. Y la honra viene aderezada con fidelidad, lealtad, obediencia y sujeción. ¿Cómo puede decir un hijo que honra a un padre si le contesta a todo lo que dice? Si todo lo argumenta, si busca una razón lógica para todo. ¿Cómo puede un hijo honrar a un papá si el papá le dice, necesito que estés aquí a las 3 de la tarde, y le dice, papá, ¿pero por qué a las 3? No, mejor a las 3, no, a las 5 que tengo tiempo. Y empiezan
las cosas a funcionar al revés, se pierde el orden de las cosas. Pero yo quiero saber quiénes están dispuestos a vivir en honra y ver los milagros de Dios. Y ver los milagros de Dios. Yo quiero que usted honre esta palabra con un aplauso.